Bienvenidos un día más al curso de testing. En las últimas entregas vimos cómo implementar pruebas de API para los diferentes caminos felices de un CRUD de productos. Además de evaluar los resultados positivos, es crucial que nuestros tests también confirmen que la gestión de errores se produce correctamente en situaciones de fallo. En este vídeo presentaremos un ejemplo sencillo para un camino no exitoso. Para ilustrar un test de un escenario fallido, consideremos nuevamente nuestro endpoint de recuperación de producto. Una de las casuísticas que podríamos estar interesados en validar es que al intentar obtener un producto que no existe en la base de datos, se devuelva un estado 404. En esta aplicación en concreto, dicho comportamiento se gestiona de la siguiente manera. Cuando la clase de repositorio intenta recuperar un modelo de la base de datos y no encuentra ningún registro, se lanza la excepción producto no encontrado exception. Esta clase de excepción implementa la interfaz recurso no encontrado interface. Y posteriormente, desde la clase handler de manejo de excepciones de Laravel, devolvemos una respuesta de API con un estado 404 y un mensaje personalizado. Así pues, vamos a venir justo debajo del método de test del camino feliz de la devolución del producto y vamos a añadir un nuevo test, al que por ejemplo podemos llamar status 404 cuando no existe producto a devolver en la base de datos. Para la preparatoria podemos crearnos un UID que sepamos con certeza que no existe en la base de datos. Para ello podemos usar Faker. Perfecto. En el caso de la llamada, simplemente copiamos la llamada del camino feliz, la pegamos y lo único que hay que sustituir es el producto ID por nuestra variable del UID diferente. Por último, en cuanto a las verificaciones, lo primero que tendríamos que hacer sería validar que el estado de respuesta es el 404. Así que podríamos o bien realizarlo del modo que nos ha propuesto el autocompletado de Copilot o directamente con el método semántico equivalente, ¿vale? Con el que se obtiene el mismo resultado que ofrece Laravel, que sería el de assert not found, ¿vale? Si nos metemos en este método, vemos que efectivamente realiza exactamente la misma comprobación, ¿de acuerdo? Ejecutamos nuestro test y funciona sin ningún problema. Si quisiéramos validar más información, como comprobar que se incluyen las claves del JSON necesarias o directamente verificar todo el contenido de la respuesta, podríamos añadir aserciones adicionales. Podríamos emplear el método creado en vídeos anteriores, assert JSON response válido, al que le pasamos la response. Si recordáis, de este modo validábamos que la estructura del JSON incluyera las claves data, errors y status, que son las que en este proyecto concreto se ha convenido que existan siempre para todas las respuestas de la API. Si además necesitáramos comprobar los datos específicos de la respuesta, podríamos usar el método assertExactJSON visto en vídeos anteriores. En este caso, comprobaríamos que el valor de data es null, que dentro de nuestro array de errores se encuentra el mensaje el recurso no ha sido encontrado y que el status es el 404. Ejecutamos nuestro código y pasa perfectamente el conjunto de validaciones. Con este test exitoso concluimos el tutorial de hoy. Esperamos haber logrado transmitir la importancia de verificar que nuestra aplicación funcione correctamente ante la aparición de errores en el flujo del código. En los próximos vídeos abordaremos la utilidad de los llamados Data Providers. Esperamos encontraros allí y hasta entonces un fuerte abrazo.